Hola, en esta ocasión estamos trabajando con el módulo 3, procedimientos de un sistema de contabilidad y los libros de registro. En esta ocasión vamos a trabajar el tema los libros de registros. El objetivo principal es identificar los requisitos de carácter legal en el registro y manejo de los principales libros de contabilidad de acuerdo a los procedimientos establecidos y aplicando las técnicas adecuadas. Como contenido principal tendremos, primero, concepto de libros; segundo, la clasificación de los libros de registros; tercero, la base legal de los libros de registros; cuarto, el diario general y sus características; y por último, asientos contables y su clasificación. Los libros son conjuntos de hojas de papel, manuscritas o impresas, colocadas en el orden en que se van a leer. Son una de las principales y más accesibles fuentes de información y conocimientos para miles de millones de personas a través del tiempo. Con los libros, los escritores dejan plasmado sus ideas, es decir, que no mantienen la idea en su cabeza porque se les puede olvidar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dejan plasmado en un documento, en un papel, todas esas ideas, con el fin de que, como dice la definición, miles de personas puedan conocer esa idea que tiene ese escritor. Los libros de registro en contabilidad son conjuntos de registros especiales donde se anotan las diversas operaciones mercantiles y administrativas que se realizan en la empresa en forma cronológica y ordenada, con la finalidad de mostrar la situación en que se encuentra en periodos económicos distintos, sujetándose a las disposiciones legales y a una técnica contable. La base legal eh, está contemplada en el Código de Comercio de la República Dominicana, en el cual en su artículo 8 establece que todo comerciante está obligado a tener un libro diario que presente día por día las operaciones de un comercio o que resuma por lo menos mensual los totales de estas operaciones, siempre que conserven en este caso todos los documentos que permitan verificar estas operaciones día a día. Entonces, dice un libro diario. Están obligados todos los comerciantes a tener un libro diario donde se van a registrar día a día todas las operaciones. Entonces, la puede hacer día a día o la puede hacer de forma resumida. Si la hace día a día, usted lo puede hacer haciendo lo que es una entrada de diario o una especie de borrón en una entrada de diario, donde van a estar todos los documentos que soporten esos registros, porque en contabilidad no se registra nada si no está debidamente soportado. Entonces, luego usted puede en el diario general hacer un resumen. Es decir, que si usted utiliza entrada de diario, usted puede hacer una entrada de diario para registrar todas las operaciones que tuvo de ventas, una entrada de diario para registrar todas las operaciones que tuvo de compras y así sucesivamente. Al final del periodo, entonces usted en su libro diario, usted lo va a hacer de manera resumida. Entonces, en su artículo 9 dice que todo comerciante está obligado a hacer anualmente un inventario
de los elementos activos y pasivos de su comercio. En algunos libros que existen en nuestros que existe en nuestro país, hay autores que hablan sobre el libro de inventario anual y se refieren a lo que es el inventario de mercancía. El código no habla de inventario de mercancía. El código habla de un inventario de los elementos de activos y pasivos. ¿Qué significa eso? De las posesiones que usted tiene, o sea, de las propiedades que usted tiene y de las obligaciones es que habla. Cuando habla de inventario, se refiere a eso, a los bienes y derechos y a las obligaciones que tiene la empresa. Así que eso es algo que quiero que tomen bien claro, porque se van a encontrar con algunos textos que le van a hablar de inventario de mercancía, pero no se refiere a eso. El código lo dice muy claro, se refiere a los elementos de activo y pasivo. Clasificación de los libros de registros. Los libros de registro en contabilidad se clasifican en dos: los libros llamados obligatorios o legales y los libros facultativos. Los libros obligatorios y legales son aquellos libros que están establecidos por ley y lo acabamos de ver en la presentación anterior. Esos libros son el diario general y el libro de inventario. En cambio, los facultativos son aquellos, facultativos o no legales, son aquellos en el que nos van a ayudar a registrar, resumir y dar las informaciones más claras. ¿Cuál es la diferencia entre lo legal y lo no legal? Los libros legales, como son el diario general y el libro de inventario, tienen una característica especial que es lo que le da la obligatoriedad a esos libros. En cambio, los facultativos no. En los libros legales no tienen ciertos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. En cambio, los facultativos no. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, los libros obligatorios, como les dije anteriormente, está el diario general y el libro de inventario. Entre los facultativos estarán el mayor general, mayor auxiliar y los diarios especiales. Dentro de los diarios especiales tendremos el libro de caja, que es lo que vamos a ver en el transcurso del curso. Vamos a ver el libro de banco, el libro de cuentas por cobrar y el libro de cuentas por pagar. Hay otros libros especiales, como son el libro de ventas, el libro de compras, pero nosotros vamos a utilizar estos cuatro. ¿Por qué su especialidad? Bueno, porque estos nos ayudan a tener más rápido la información, es decir, de forma más resumida, que no tengo que esperar a un cierre para yo saber cuáles son sus balances reales, sino que tienen columnas especiales para yo determinar cualquier información que requiera rápidamente. Como les decía, que como características principal, los libros obligatorios, según el Código de Comercio, dice en su artículo 11, que tanto el libro diario y el libro de inventarios deberán ser foliados, rubricados y visados una vez al año únicamente por las cámaras de comercio y producción en la forma ordinaria, sin perjuicio del impuesto que establece la ley número 827 de fecha 6 de febrero del 1931. Entonces, aquí viene la diferencia entre los libros obligatorios y los libros facultativos. Los libros obligatorios deben ser foliados, rubricados
y visados por el presidente de la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Seguimos con la característica de los libros obligatorios. Los libros obligatorios exigidos por el Código de Comercio vigente en la República Dominicana deben poseer las siguientes características. Primero, deben ser foliados. Foliados en cada una de sus páginas deberán estar enumerados. Rubricado. La primera y la última página deberán estar firmadas por el presidente de la Cámara de Comercio. Y visado o sellado es que cada una de sus páginas deberán estar selladas por la Cámara de Comercio. A eso se llama legalidad. Debido a que los libros de registros son foliados, rubricados y sellados por el presidente de la Cámara de Comercio, entonces ellos tienen prohibiciones. Dentro de las prohibiciones que tienen los libros está, primero, que no se deben alterar en los asientos, ni el orden o la fecha de las operaciones a que ellos se refieren. Es decir, que nosotros tenemos, como vamos a registrar día a día todas las operaciones de la empresa, entonces nosotros no podemos registrar una operación que se dio el día 10 primero que una que se dio el día 4 del mismo mes. Primero debemos registrar la del día 4 y luego registro la del día 10. A eso se refiere, no debo alterar el orden o la fecha. La segunda prohibición dice dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a continuación de los mismos. Eso significa que cuando nosotros estemos registrando, por ejemplo, en una página del libro diario, y en esta página nosotros no vayamos, o sea, hayamos terminado un registro o un mes, porque los registros son secuenciales. Cuando terminemos un mes y ese mes no vamos a registrar más nada en esa página, entonces nosotros lo tachamos el espacio vacío con una raya para que no se puedan añadir otros tipos de información. Eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando el formato de los libros. Otra de las prohibiciones es hacer raspaduras o correcciones en los asientos. Cuando estamos trabajando con el libro diario, por su legalidad, no se puede ni hacer borrones, ni hacer utilizar corrector, nada de eso. Porque eso da indicio como que se está alterando el registro. Entonces, cuando estamos trabajando en los libros, de forma manual, obviamente, tenemos que hacerlo de la forma más delicada posible, porque tampoco se trabaja en lápiz. En el libro, cuando usted va a registrar en el libro, tiene que hacerlo con bolígrafos, con lapicero azul, porque eso da originalidad. Entonces, no borrar o tachar en todo o en parte los asientos. Es decir, que si yo cometí un error al hacer un asiento, ese error yo no voy a borrarlo o a tachar parte del asiento porque me quedó mal y más abajo voy a escribir no. Yo en ese caso, entonces lo que hago es, si por ejemplo cometí un error al hacer un registro, entonces hago un registro inverso, haciéndole una especie de ajuste, que también más adelante vamos a ver eso, y ahí puedo corregir cualquier error, pero lo ideal es que cuando nosotros estemos
pasando al diario, nosotros lo hagamos ya antes de trabajar directamente en el diario, hacer borrones, porque en los borrones usted puede hacer todo lo que usted quiera, tachar, y ya cuando va a pasar el limpio, entonces lo hace de una forma delicada, cuestión de no cometer ningún tipo de errores. No se puede arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. Usted, como obviamente vimos que los libros van a estar foliados, eso significa que van a estar numerados, entonces yo no puedo arrancar ninguna hoja porque esas hojas me van a faltar para la secuencia de los números. Entonces, estas prohibiciones nosotros tenemos que tomarlas bien en cuenta al momento de hacer los registros en los libros. Diario general. El diario general es donde se registran en orden cronológico todos los movimientos realizados por la empresa durante el mes, con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta. Recuerden que la finalidad es registrar día a día todas las operaciones que se dan dentro de la empresa. Importancia y finalidad del diario general. El diario general es conocido como el libro de entrada original, porque en él se registran por primera vez las operaciones de la empresa. En él quedarán registradas todas las transacciones que se dan, que dan lugar en una empresa y en orden cronológico. Se registrará indicando el nombre de las cuentas que han de cargarse o abonarse, así como los importes de los débitos y los créditos. El diario general es el diario que guarda la memoria de todos los movimientos que se han realizado dentro de la empresa. Asientos. Los asientos son las anotaciones de un hecho económico en el diario general. Estas anotaciones son registradas por el sistema de partida doble. Importante, sistema de partida doble. Y contiene entradas de débito en una o más cuentas y entrada de crédito en otras cuentas, de tal manera que la suma de los débitos sean iguales a la suma de los créditos. Así se garantiza que se mantenga la ecuación de contabilidad. Es decir, que los asientos, o más bien las anotaciones que nosotros vamos a hacer en el diario, van a estar compuestas tanto de débitos como créditos. Y donde nosotros vamos a tener entradas y salidas. Las entradas nos vamos a referir a los débitos y las salidas nos vamos a referir a los créditos. Los asientos tienen una clasificación. Estos se clasifican en asientos simples y asientos compuestos. Asientos simples es cuando al momento de nosotros registrar intervienen dos cuentas, una de origen débito y una de origen crédito. Cabe resaltar que para nosotros determinar cuando un asiento es de origen simple, lo determinamos cuando afectamos las cuentas controles. Si afectamos una cuenta control de origen débito y una cuenta control de origen crédito, entonces ese asiento es simple. En cambio, el asiento compuesto es donde intervienen dos o más cuentas de origen débito o dos o más cuentas de origen crédito. Igual, para yo determinar si es un asiento compuesto, debo de verificar en una de las columnas
si estoy afectando, o más bien cuando estoy haciendo el registro, debo de determinar si estoy afectando más de una cuenta control de origen débito o más de una cuenta control de origen crédito. Eso es en el mismo asiento. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es un formato de diario general, el cual debe constar del membrete de la empresa, o sea, el nombre de la empresa, el nombre del informe, que en este caso es diario general, debe estar valorizado en la moneda que se está trabajando, en este caso valores en RD, y va a tener el número de página, es decir, el folio que se le puso en la Cámara de Comercio. Esto es como parte de la legalidad que hablamos anteriormente. Entonces, el diario o el formato de diario está compuesto de varias columnas. O sea, aquí estamos viendo la columna de fecha, nombre de cuenta, referencia. Tengo dos columnas para registrar la valoración de las cuentas auxiliares y tengo una columna para valorar la cuenta controles, una para débito y otra para crédito. Entonces, los asientos o anotaciones en el diario constan de 7 partes. Primero, la fecha, que es que indica la fecha en que se hizo la transacción. Segundo, para anotar el nombre de las cuentas que se afectan, tanto cuentas controles como cuentas auxiliares. El tercer paso es anotar los números o códigos de referencia que tiene cada cuenta según el catálogo de cuenta. Cuarto paso, anotar los valores de las cuentas auxiliares, tanto de origen débito como de origen crédito. El quinto es anotar el valor de la cuenta control que se afecta con origen débito. Y el sexto, anotar el valor de las cuentas controles que se afectan con origen crédito. El último asiento consta de que consta o más bien, el último paso con el que cuenta una anotación, o sea, el séptimo, es una breve explicación de lo que se está registrando. Esto no debe faltar en ninguno de los asientos, porque esto es lo que da luz y claridad a las anotaciones que estamos dando ahí. Es decir, que cuando yo estoy haciendo un registro, yo debo decir qué estoy haciendo y de qué fuente estoy sacando eso. Por ponerle un ejemplo, yo estoy haciendo una venta y esa venta fue al contado, por ejemplo. Yo entonces tengo que explicar que esa venta fue al contado, le pongo el número de factura que se vendió y también le pongo el número de recibo con el que recibimos el dinero. Entonces, ese punto es sumamente importante que se ponga en el diario. Y finalmente, cuando nosotros terminamos de registrar en el diario, entonces sumamos la columna del débito y del crédito correspondiente a las cuentas controles para determinar que estas dos columnas sean iguales. Al sumar estas dos columnas no me garantiza para nada que los asientos estén bien elaborados. Lo que sí me garantiza es que yo haya cumplido con la doble partida. Recuerden que la doble partida debemos tener el mismo monto tanto en la entrada como en la salida.
En esta ocasión vamos a ver la misma aportación, pero en este caso esa aportación se hizo, aportaron varios socios, o sea, 2 socios, y ambos socios lo hicieron de manera diferente. Uno de los socios aportó 50.000 pesos y el otro socio aportó 450.000. Un socio aportó en efectivo y otro aportó en naturaleza. Entonces, en este caso, nosotros registramos lo que es el socio, el efectivo, la entrada del dinero a la empresa, como vimos que fue directamente al banco a través de un depósito en el banco, pues entonces el auxiliar que se afecta es banco. Sin embargo, el otro socio aportó terrenos por un valor de 75.000, edificio por un valor de 375.000, para un total de 450.000. Bien, fíjense que al momento de yo registrar las entradas, tomé en cuenta el orden en que aparecen las cuentas en el catálogo de cuentas. Esto es importante. Si en un movimiento se afectan en una de las columnas donde se valorizan las cuentas controles, se afectan más de una cuenta, tenemos que tomar en cuenta el orden en cómo vamos a registrar eso. Me refiero a el efectivo, caja y banco, terreno y edificio. Son 3 cuentas controles, pero fíjense que el código, ¿verdad? Primero va efectivo, caja y banco porque es la cuenta 1000, luego va el terreno porque es 1200 y luego va edificio porque es 1201. O sea que debemos colocarla de acuerdo al orden como aparece en el catálogo. Y finalmente tenemos que el capital es la suma de todo lo que se aportó. Y ahí tenemos 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque un socio aportó 450 y el otro aportó 50.000. Perdón. Eso hace un total de 500.000 pesos. Luego distribuyo cómo fue que se hizo esa aportación. Juan Pérez aportó 50.000 y José Abreu aportó 450.000, cumpliendo con lo que es los requisitos o más bien las prohibiciones en el libro. Recuerden que no debo dejar nada. En este caso yo no voy a hacer más asiento ahí, por ende lo tacho con una raya para que no se agregue más información a ese diario. Y finalmente entonces sumo mis 2 columnas, tanto la del débito como la del crédito, para verificar. Recuerden que esto lo que hace es verificar que yo haya cumplido con la doble partida. La doble partida es que yo tengo que tener el mismo monto de entrada, es igual lo debo de tener de salida. Y ahí culmina lo que es el registro. Este movimiento podemos decir que es un movimiento de origen, es un asiento compuesto porque tiene en una de sus columnas en las que se afectan las cuentas controles, tiene 3 cuentas controles de origen débito y una de origen crédito. Es decir, que se afectan más de 2 cuentas en una de las columnas. Por eso el asiento es compuesto. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me las dejan saber. Ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes este pequeño video. Gracias.